Activo esto. Y listo. Entonces, buenos días, bienvenidos a este espacio que genera el Vicerrectorado Académico de Investigaciones para la formación de nuestros estudiantes y profesores en lo que respecta a la implementación, a la aplicación, perdón, de las normas IEEE para la presentación de trabajos. Mi nombre es Carol Viviana Castaño, yo soy profesora de Unimeta y la editora también de Unimeta. Voy a empezar a compartir mi pantalla. El chat queda habilitado para que hagan sus preguntas y al final de la presentación entonces tendremos un espacio para que puedan preguntar si les queda alguna duda o reforzar alguno de los temas. Bueno, entonces primero, ¿qué son las normas IEEE? Entonces son un conjunto de estándares que establece el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEEE por su nombre en inglés, para las citas y referencias en los textos producidos en esta área del conocimiento. ¿Qué significa que sean estándares? Que nos brindan unos criterios para que todos los trabajos en el área tengan la misma citación y referenciación. Esto permite entonces que comprendamos la forma en que se hacen los documentos académicos, los textos académicos, por esto me refiero entonces a artículos de investigación, a ensayos, a trabajos de grado, incluso libros, y pues entonces tengamos una comprensión de cómo se hacen, de cómo están citando, de cómo es que se generan las referencias en cada uno de estos. Entonces, si hablamos de citación y de referencias, entonces empecemos por cuándo citamos. La citación es una forma que tenemos cuando estamos escribiendo de retomar las ideas de otro autor o de otra fuente, o cuando tenemos una teoría para proponer un ejemplo, soportar un argumento, discutir un punto de vista. Eso en el ejercicio académico es lo que nos va a permitir establecer discusiones con otros autores. ¿Cuándo tenemos que citar? Entonces, cuando tomamos cosas literalmente de otra fuente. ¿Sí? Siempre tendremos que citar la fuente a la que nos estamos refiriendo. Cuando hacemos un parafraseo no es simplemente un reemplazo por sinonimia o que yo cambie los signos de puntuación o que le cambie la estructura a una oración, sino cuando yo reconstruyo con mis propias palabras una idea que encontré en otra fuente. Pero en ese caso también debo citarla, también debo decir de dónde tomé yo esa idea, a quién es que estoy trabajando. La fuente de datos estadísticos, si yo trabajo, por ejemplo, con los informes del DANE, tengo que decir de dónde saqué esa información. Eso garantiza además la legitimidad de mi trabajo, que no es que yo me esté inventando los datos, sino que los tomé de una fuente oficial, de una fuente que ha realizado estudios que le arrojan ese tipo de información. Las fuentes orales también. Cuando yo hago una entrevista, tengo que decir a quién cité, ¿cierto? ¿Quién fue la persona que me habló? O cuando estoy en una conferencia, si yo estoy escuchando, por ejemplo, esta capacitación y digo algo y el conferencista o el que está orientando la capacitación dice algo y yo después lo voy a retomar, pues debo decir que lo tomé de esa conferencia, de esa capacitación. Los datos generales, los hechos históricos, las verdades reconocidas cotidianamente, no necesito citarlas, ¿sí? La fecha de un hecho histórico, por ejemplo, o la fórmula de una fórmula química, o los elementos, o la redondez de la Tierra, ¿sí? Son ideas que todos compartimos y que como datos generales no tengo que citar, o sea, no tengo que decir de dónde lo saqué, pero el resto de cosas sí. Entonces recuerden, si toman algo literalmente de un texto, deben decir que lo tomaron de ahí. Si están parafraseando una idea, también deben decirlo, deben explicarlo en el texto. Ahora, para la aplicación de normas IEEE hay que tener en cuenta estos elementos. Primero, las citas siempre van en el texto, nunca en notas. O sea, yo tengo que incorporar las citas, ya vamos a ver cómo se cita con las IEEE, dentro de mi texto, no en notas al pie. Las notas al pie sirven para hacer aclaraciones
cosas que son muy relevantes y que de pronto no van dentro del texto, pero que le van a servir al lector para orientarse, para confrontar una idea, un dato adicional, pero nunca las citas. En un texto no se deben agregar documentos que no se, perdón, no se deben agregar documentos que no se hayan citado en el texto, eso es para las referencias. Yo solamente elaboro mi lista de referencias con base en las fuentes citadas en el texto. Entonces puede ser que yo leí algo que me sirvió mucho, pero no lo cité en el texto, entonces no tengo por qué colocarlo en la lista de referencias. ¿Sí? Es conocimiento que se va acumulando, que me va sirviendo a mí para muchas cosas, pero realmente no tengo por qué colocarlo en el texto. El formato es numérico, entonces vamos a ver que la forma de citar en IEEE es con números en corchetes y se da en el orden en el que los documentos van siendo citados o en el que las fuentes van siendo citadas, porque nosotros también podríamos estar citando un video, una conferencia, una charla TED, una norma técnica, ¿cierto? No todo se refiere a libros y artículos. Pero entonces yo empiezo la citación con los números arábicos en orden, 1, 2, 3, y cada uno va a corresponder a una fuente específica. O sea que cada vez que yo vaya a mencionar esa fuente debo utilizar el mismo número, que es una gran diferencia con APA, ¿cierto? No es necesario mencionar al autor en la cita a menos de que sea relevante. Ahorita en los ejemplos vamos a ver casos en los que uno puede citar al autor, uno lo puede mencionar, pero realmente la citación IEEE lo que le pide a uno es que identifique las fuentes con números entre corchetes y que cada vez que se refiere a esa fuente utilice el mismo número. El número asignado a cada cita en el texto debe corresponder con el número de entrada en la lista de referencias, o sea que si yo le asigné a el autor Gómez el número 1, ese mismo número 1 es el que me lo va a identificar en la lista de referencias. Esa es la forma que tenemos entonces de que corresponda lo que yo estoy citando con lo que yo estoy declarando en la lista de referencias y que cualquier persona que lea el texto que yo produzco se pueda ir directamente a esa fuente, confrontar lo que yo estoy diciendo, consultarlo si le sirve. Recuerden que nosotros trabajamos sobre todo en la elaboración de estados del arte, cuando vamos a hacer los anteproyectos y los trabajos de y los trabajos de grado, porque la idea es que podamos entender cómo se está trabajando un problema en la actualidad, cuáles son los antecedentes más importantes. Entonces, nuestro trabajo se convierte en referente para que otros también revisen esas fuentes. Así que tiene que ser siempre correspondiente, ¿sí? Si yo asigno un número en la cita, es el mismo de la lista de referencias. Dentro de los corchetes, al lado del número que yo le estoy asignando a una fuente, también se pueden añadir otros datos, como una página, como un capítulo, como una figura. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Indicarlo después del número una coma y página tal, o figura tal, o capítulo tal, con las abreviaturas. Eso sirve mucho para identificar secciones de un trabajo que yo estoy haciendo, en el que me estoy basando. Entonces, los números de página parecieran a veces que desaparecen en las normas de IEEE, pero no. Si yo estoy citando un libro, yo puedo indicar dentro del corchete el número de página, o si estoy citando un capítulo, puedo también hacerlo. O sea, esa es información que se puede añadir sin ningún problema dentro del corchete que identifica la cita. Ahora, ¿qué es una referencia? Porque hablamos de citación, entonces ya sabemos que citación es la que hacemos dentro del texto para indicar que estamos tomando literalmente o que estamos parafraseando algo que tomamos de otra fuente. Las referencias ya se convierten en la información completa de esas fuentes que yo consulté y cité. Se hacen al final de todos los documentos, por eso sabemos ahorita que aunque la estructura general que siempre se ha planteado para un documento es la introducción, el desarrollo y las conclusiones, la lista de referencias también es un apartado que no podemos obviar. No podemos simplemente hacer la citación en el texto sin importar el formato que estemos utilizando, ¿sí? Si no importa si es APA, si es IEEE, si es Vancouver, si es Chicago, si es Harvard, sin importar, siempre debemos colocar el apartado lista de referencias o referencias al final del documento.
y se basa en 4 elementos, que son los que tenemos que tener en cuenta cuando estamos realizando toda la búsqueda de información. Y son el autor, la fecha de publicación, el título y la fuente. Ahorita vamos a ver los esquemas para cada tipo de referencia en IEEE, pero entonces cuando yo estoy haciendo mi búsqueda, la consulta previa, que siempre es requerida para cualquier trabajo, entonces tengo que saber muy bien quién es el autor del texto o de la fuente, independiente de lo que sea. Como ahorita les dije, uno puede citar, uno puede consultar videos, puede consultar incluso canciones, películas, conferencias, libros, artículos, ensayos, ponencias, todo tipo de material. Entonces tengo que saber quién lo produce, cuál es su fecha de publicación, cuál es el título y cuál es la fuente. La fuente se refiere a si es un libro, entonces tendremos que pensar en términos de la editorial, del lugar donde se publica, de qué edición es. La edición se refiere a cuántas veces se ha publicado un libro, porque yo puedo publicar un libro hoy y mañana leerlo, o bueno, en un futuro cercano, leerlo, revisarlo y decidir que debo hacer otra edición de ese mismo libro porque debo actualizar la normativa, porque hay elementos de análisis que no fueron abordados en ese momento, o porque quiero introducir otro tema, ¿sí? Entonces yo puedo hacer diferentes ediciones de un libro y eso uno lo debe tener en cuenta cuando está citando, porque entonces no va a ser lo mismo que yo trabaje la primera edición de metodología de la investigación de Hernández Sampieri y otros, a que yo trabaje la sexta edición de ese mismo libro. Entonces debo indicar eso. Si se refiere a un capítulo del libro, entonces lo mismo, ¿cierto? Debo decir, la fuente se referirá entonces al libro del cual hace parte ese capítulo y los mismos datos del libro. O si estoy citando un artículo, debo decir entonces en qué revista. Recuerden algo muy importante, cuando estén haciendo un trabajo y van a consultar una revista, los artículos se toman por separado para la citación y para la lista de referencias. Eso es importante que lo recuerden porque yo no voy a citar toda una revista. La revista está compuesta por artículos de diferentes autores. Entonces, cada uno se cuenta como un producto diferente. Entonces, debo identificar exactamente quién es el autor, en qué fecha se publicó, cuál es el título del artículo y en qué revista está publicado. Y ahorita vamos a ver que hay datos muy específicos de la revista, como el volumen, el número, eh, los números de página del artículo, ¿sí? Y si son documentos electrónicos o no. Para la elaboración de la referencia según el formato de IEEE, entonces recuerden, uno, que cada referencia está formada por una única entrada numérica. Si yo le asigné el 1 a la referencia de Hernández Sampieri y otros de metodología de la investigación, entonces ese mismo número es el que me va a aparecer en la referencia y solamente un número por referencia. ¿Por qué? Porque no se admiten grupos. Entonces yo no puedo colocar ni en la citación ni en la referencia que 1, 2 y 3 corresponden a esto, sino que 1 a cada uno, ¿sí? El número siempre aparecerá entonces para la lista de referencias, entre corchetes también, pero alineado a la izquierda y formando una columna separada de los cuerpos de las referencias, como en esta figura. Fíjense que los números aparecen... Ay, no sé qué le pasó a esto. Perdón, ya la vuelvo a compartir. Ahora sí. Sigue haciendo lo mismo. Entonces, fíjense que aparece en una columna separada a la izquierda todos los números entre corchetes y al frente la referencia. Esto es por organización y para que cada una sea completamente diferenciable de la que le continúa. Ahora, hay tipos de citas. Entonces ya sabemos que cuando citamos es porque estamos haciendo referencia, que tomamos un texto o un apartado de alguna fuente que consultamos o porque estamos haciendo un parafraseo, ¿cierto?
Entonces, esas son dos tipos de citas diferentes. Las citas directas o textuales, que son básicamente lo que nosotros conocemos como copia y pegue. Cuando extraemos literalmente, cuando lo que yo hago es lo que yo hago es escribir exactamente lo que encontré en esa fuente. No estoy añadiendo palabras, ni estoy haciendo interpretaciones, nada. Simplemente copié y pegué. Y puede ser, la cita directa o textual puede ser corta o puede ser extensa. Cuando nos referimos a citas cortas, son las que tienen menos de 40 palabras. Ustedes saben que nosotros ahorita todos los textos los producimos con ayuda de un procesador de texto, ¿no? Generalmente en Word. La función que tiene Word para contar las palabras es muy simple. Uno simplemente selecciona el texto y en la parte de abajo le van a aparecer cuántas palabras están ahí. No tiene que empezar a contar una a una, como si nos tocarían en un formato de PDF. Pero en Word es muy fácil de hacerlo. Entonces, si tiene menos de 40 palabras, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, siempre va a estar entre comillas. Entonces, las comillas son las que me permite a mí, en este caso de las citas cortas, cuando tienen menos de 40 palabras, identificar dónde empieza y dónde termina. De lo contrario, lo que tendríamos en un texto es una confusión entre lo que yo estoy produciendo y lo que estoy citando textualmente. Entonces, las comillas en cualquier sistema de citación son fundamentales para distinguir eso. Entonces, si tengo una cita que me aparece en medio de una oración, lo que hago es encerrarla entre comillas y a continuación coloco el número que identifica esa cita entre corchetes. Si aparece la cita de menos de 40 palabras al final de una oración o de un párrafo, igual se encierra entre comillas y se coloca al final el número entre corchetes y luego el punto final. ¿Sí? Eso es lo que a mí me indica hasta dónde llega un párrafo. Esos son criterios de puntuación básicos, pero es importante que lo recordemos. Dentro de un corchete, luego del número, puede ir un número de página, puede ir un capítulo, puede ir una figura para identificar algo específico de la parte que yo estoy citando, pero el punto final sí se coloca después del corchete. Y veamos acá los ejemplos. Entonces, miren que acá tengo una cita en la mitad de un párrafo, ¿cierto? Lo que está señalado con rojo. Entonces, tiene menos de 40 palabras, por eso está entre comillas. Miren que al final de la cita, después de las comillas, entonces me aparece los corchetes, el número, y en este caso coloqué el número de página. Y continúa la oración para cerrar el párrafo. Si, como es este otro caso, al final, del párrafo tengo la cita, entonces miren, lo que está en rojo, igual está entre comillas, al final, entre corchetes, el número que me identifica a mí la entrada, la cita, y el número de página. Si no tengo los números de página, pues no es algo grave. La idea es que sí tratemos siempre de colocarlos o el número de párrafos si lo tenemos, porque eso ayuda a que cualquier persona que lea mi texto pueda identificar fácilmente el lugar donde está esa cita en la fuente original. Sin embargo, pues si no lo tenemos, no importa. El asunto es que siempre tengo entonces que colocar las comillas para las citas cortas, las de menos de 40 palabras, las citas directas, o sea, las que yo tomé literalmente de la fuente que estoy consultando, y entre corchetes el número. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una cita de más de 40 palabras? Esa es una cita extensa. Hago lo mismo, ¿sí? Cuento las palabras, simplemente seleccionándolas y mirando en la parte inferior del Word, donde me dice cuántas palabras son las que están ahí en ese texto seleccionado.
Y en este caso ya no voy a utilizar las comillas, sino que se escribe en un párrafo aparte toda la cita. O sea, ya no dentro del párrafo que yo estoy construyendo, sino que la coloco en un párrafo aparte. Le aplico una sangría de 1.25 centímetros y igual, debo indicar al final el número entre corchetes, que es lo que me va a identificar a mí la fuente a la que estoy haciendo referencia ahí. Entonces, miren acá. Obviamente esta cita tiene más de 40 palabras. La sangría izquierda, ¿a qué se refiere? Al espacio que yo le doy entre la margen del texto y el cuerpo del texto. Entonces simplemente lo organizo en la regla, en la parte de arriba del Word, me aparece la regla, lo muevo a 1.25 y ya la tengo. Separada del párrafo que yo estoy construyendo, no le debo colocar comillas y al final de la cita me aparece entre corchetes el número que me la va a identificar y el número de páginas si lo tengo. El otro tipo de cita, entonces ya es la cita indirecta o el parafraseo. Les decía ahorita, es una reconstrucción que yo hago si yo estoy reescribiendo una idea, porque recuerden, entonces cuando yo estoy escribiendo, lo hago desde un lugar específico. ¿Sí? El lugar de enunciación de toda práctica discursiva es importante. Siempre va a haber una intención comunicativa específica. Entonces, si yo estoy haciendo una reescritura, es porque lo estoy aplicando a un contexto desde el cual estoy trabajando, para unos fines muy específicos que yo ya habré establecido dentro de mi propio texto. Entonces, no es en ningún caso un reemplazo por sinonimia, no es que yo le cambie la estructura o que coloque una cosa, una parte entre paréntesis o que coloque más signos de puntuación, porque eso termina siendo una forma de plagio. Y ante todo, el objetivo de que apliquemos realmente los sistemas de citación según el área de conocimiento, en este caso la IEEE, es que evitemos los problemas de originalidad, que en ningún momento se dé lugar a una confusión entre lo que yo produzco y lo que estoy tomando de otras fuentes. Además, es parte de esto también de un principio ético de reconocimiento del trabajo del otro. Recuerden que hay una cosa que se llama derechos de autor, que hay que respetar, que están, la violación a los derechos de autor también está tipificada en el Código Penal de Colombia, entonces es mejor ponerle mucho cuidado a eso. Entonces, cuando hago esos parafraseos, siempre van a ir dentro del texto, o sea, no, independiente del número de palabras que tenga mi parafraseo, es algo que yo estoy escribiendo, entonces va dentro del texto, no lo debo colocar ni dentro de comillas, ni por fuera del texto, como veíamos ahorita, que las citas extensas sí se colocan en un párrafo aparte. Se refiere a una apropiación de la teoría consultada, o sea, que implica una interpretación. Es como yo estoy interpretando, estoy reconstruyendo, estoy haciendo algo nuevo. Y de todas formas, cuando yo estoy haciendo una cita indirecta, debo también indicar la fuente entre corchetes, o sea, porque yo estoy reconstruyendo una idea que tomé de otra persona, no es mía, no es parte de mi creatividad ni de mi originalidad, sino que la tomé de otra persona, entonces debo indicar cuál es esa fuente entre corchetes. Entonces, yo puedo colocar al final de todo mi parafraseo, puedo colocar 1 entre corchetes, 2 entre corchetes, dependiendo de las fuentes que haya utilizado para poder hacer todo ese ejercicio. Entonces, miren acá. Esto, por ejemplo, dice, este proceso de síntesis nuclear es conocido desde hace tiempo. Miren que aquí está el corchete, lo que quiere decir que yo sé que alguien más lo trabajó y lo estoy identificando con este número, aunque faltan algunos elementos por aclarar, como se demuestra claramente en 4. Bien, en este caso específico, no es relevante que yo mencione el autor porque me estoy refiriendo a estudios. Y como tales, como me estoy refiriendo a esos estudios, lo que hago es simplemente colocar el número de la referencia, que lo voy a identificar igualmente en la lista final, dentro de mi texto entre corchetes. Caso diferente con este, hay que tener en cuenta que Buchner 4 escribió su teoría del buque, pues ahí seguiría la construcción. Miren que en este caso sí es pertinente mencionar al autor dentro del texto,
pero entonces yo lo que hago es identificar esa referencia que voy a tener al final con el número, y ese mismo número será igual para todas las veces que yo cite a este autor. ¿Sí? Este autor con ese texto específico. Porque yo podría tener a un autor con diferentes productos, ¿cierto? Yo podría tener a Buchner con 4 o 5 artículos que trabaje de él. Entonces, para este artículo específico, tengo este número y va a ser el mismo en todo el texto. Y miren acá otro elemento importante, dice, ambas posiciones, 2 y 3, cada una de las entradas, cada una de las citas, se identifica entre corchetes. No utilizo un grupo, sino coloco entre corchetes 2,3, sino que las identifico por separados, por separado. Entonces, recordemos, para que nos quede bien claro y nos grabemos esto. La cita en el texto consiste en un número entre corchetes, entonces dentro del texto yo no tengo que indicar años de publicación, no tengo que indicar los títulos de los trabajos, a menos de que sea un asunto relevante que vaya en la construcción del texto, pero dentro de la citación no. Si el nombre del autor entonces es relevante, yo creo que debe de ir porque estoy trabajando la teoría específicamente de ese autor, entonces después del nombre del autor siempre voy a indicar el número de la referencia entre corchetes. Si hay 6 autores o más, porque yo puedo encontrar fuentes, productos, documentos, videos, todo lo que engloba esa categoría, que tengan muchos más autores, ¿cierto? Uno creería que en principio pues autor es solamente uno, pero no. Yo puedo hacer un trabajo colaborativo con 2 colegas, 3 colegas, 4 colegas. Hay textos y seguramente creo que nos acompañan hoy estudiantes y profesores de ingenierías. Se han dado cuenta que hay documentos que pueden tener hasta 20 autores. Entonces, en esos casos, cuando hay más de 6, se utiliza la forma et al, que significa y otros en latín. Se coloca en cursiva y va después del primer autor. Tanto si yo debo colocar el nombre del autor en el texto porque es relevante, como en la referencia que estoy elaborando. Entonces, si yo estoy haciendo ya la referencia, ahorita vamos a ver que se inicia con el nombre de los autores. Si son más de 6, entonces yo puedo colocar el primero y colocar et al en cursiva con punto después de la L, y eso me va a indicar que son muchos más. También es válido usar como límite 3 o más autores en la cita. Si yo tengo que mencionar el nombre del autor dentro del texto y tiene más de 3 autores, también puedo colocar el primer apellido et al. Eso es un elemento que nos permite simplificar la escritura, ¿sí? Porque a veces tantos nombres confunden o vuelven denso un texto, entonces también puedo colocar el et al. Siempre recuerden que está en cursiva y que lleva un punto después de la L. En todos los casos se debe aplicar el mismo criterio para las citas y referencias en el documento. Entonces, si yo utilicé el et al, lo debo utilizar en las 2 partes, ¿cierto? Si son más de 6 autores, eso es por norma. Siempre el mismo número, entonces no vamos a confundir de pronto que un mismo autor, porque la segunda vez que lo citamos, no. Cada vez que lo citemos debe tener el mismo número entre corchetes para que lo podamos después relacionar directamente con la lista de referencias. Bueno, eso se les dije comenzando. Cada cita empleada en el texto debe tener su referencia correspondiente en la lista final de referencias y viceversa. Entonces yo no puedo incluir referencias que no cité en el texto, y todo lo que cito en el texto me debe aparecer al final con su respectiva referencia. Yo sé que a veces utilizamos otras fuentes que nos sirvieron, que de pronto pensamos en eso y que de pronto hay conceptos que hemos ido apropiando a lo largo de nuestra trayectoria académica, pero esto sí es muy específico, sobre todo porque cuando nosotros pensamos en presentar un trabajo para publicación, con IEEE se presentan sobre todo artículos,
nos van a pedir un número específico de referencia, nos van a decir, bueno, para un artículo de investigación usted debe haber utilizado 25, mínimo 25 referencias. Esas referencias son las mismas que tienen que estar citadas en el texto. No puedo, eso sería hacerle trampa si yo incluyo cosas que no trabajé. Bueno, al inicio de cada nueva referencia se utiliza el mismo identificador numérico empleado en el texto, eso ya se los dije. Importante que recordemos que los datos para elaborar la referencia se indican en el idioma original de la fuente, o sea, en el idioma original en que yo lo leí. Puede ser que yo lea, por ejemplo, un texto en inglés y que haga citas en el texto traducidas, que después utilicé DeepL para traducirlas, que es un programa muy bueno de traducción del español al inglés, y del español, y del inglés al español también, o que las traduje yo misma. En esos casos debo indicar en un nota al pie de página que es traducción mía, y las referencias deben estar en el idioma original en que se consultó. Entonces yo consulté originalmente en inglés, entonces las debo hacer todas en inglés. O sea que en lugar de utilizar la I, voy a utilizar AND. El nombre del artículo también debe ir en inglés, el nombre de la revista, los datos de la fuente original tal y como yo los encontré. Los nombres del autor deben abreviarse poniendo solo las iniciales seguido de los apellidos completos. Entonces, son iniciales, ¿sí? Yo no voy a hacer una cita colocando Carol Castaño, sino C. Castaño. Y los apellidos van completos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque debemos fijarnos en la forma como los autores se identifican en cada texto, en cada producto que nosotros estemos citando. Ya sabemos que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación mide el trabajo de los investigadores, de los profesores investigadores y de los estudiantes que están como jóvenes investigadores y de todo aquel que tenga un CBLAC por la citación que tienen sus productos. Entonces, para que la citación realmente sea bien revisada, ¿sí? O sea, que nos cuenten realmente las citas, debe aparecer siempre el mismo nombre. Por eso los investigadores, los autores en todo lo grande que tiene esa palabra, siempre utilizan los mismos apellidos. Entonces, cuando nosotros estamos citando y haciendo referencias, debemos utilizar esos mismos apellidos. Perdón, con el IEEE, cuando estamos haciendo las referencias, debemos utilizar los apellidos como países. Si nos centramos que el autor utiliza, nosotros estamos produciendo un texto, debemos fijarnos que los datos de identificación quede el nombre de las, cómo se está citando, así como nosotros decimos que nos van a encontrar en todas las citaciones. Bueno, ya vimos lo de el et al. Y el uso de las mayúsculas. Solamente se utilizan las mayúsculas como la inicial de la primera palabra de un título, excepto los nombres propios, ¿cierto? Que también, así estén en la mitad de una oración o de un título, se van a colocar con mayúscula inicial o las siglas y los símbolos de los elementos. No utilizamos las mayúsculas sostenidas para nada. Si llegase el caso que de pronto ustedes van a postular un artículo a una revista y para hacerlo debemos revisar entonces siempre los términos de referencia de esa revista. Cada publicación nos va a decir cómo debemos entregar los trabajos según los criterios que han establecido para eso. Si nos piden que los títulos vayan en mayúscula, desobedeciendo a la norma, uno aplica esos términos, pero recuerden que la ortografía no es un asunto opcional, las tildes nunca desaparecen porque las coloquemos en mayúsculas sostenidas. Entonces, hay que cumplir con las reglas ortográficas, así nos coloquen mayúsculas sostenidas, pero para la presentación de trabajos en triple E, por lo general no se solicitan mayúsculas sostenidas. Si yo consulté un texto que no ha sido publicado oficialmente, ¿cierto? Si yo voy a escribir, si yo estoy citando en el texto un artículo que uno de mis compañeros envió para publicación en una revista, pero todavía no se ha publicado. Entonces debo indicar eso, ¿sí? Debo colocar el final de la referencia sin publicar o inédito en prensa, enviado para evaluación, en el estado en el que se encuentre ese documento. Y eso no lo debe decir el autor. Hay una cosa que
se diferencia en las referencias de IEEE, y es que la V de volumen se coloca en mayúsculas si se trata de un libro, pero cuando ahorita vemos los esquemas, si se trata de una revista se coloca en minúscula. Se debe incluir el espacio entre las iniciales, si hay más de una. Entonces, por ejemplo, yo soy Carol Viviana Castaño, si me fueran a hacer una referencia porque me han citado en un texto, entonces sería C.V. espacio V. espacio Castaño. ¿Sí? Entonces, hay un espacio entre las iniciales, para que lo recuerden. Y como vimos ahora, el número aparecerá entre corchetes alineado a la izquierda y formando una columna separada. Entonces yo tengo que organizar el formato de la página para que me quede en una columna todos los números entre corchetes y al frente de cada uno de esos corchetes la referencia de las obras citadas, como este, que ya lo vimos al principio. Entonces, se diferencian completamente y miren que cada entrada entonces me va a aportar a mí la información suficiente para yo identificar esa referencia. Fíjense que no están organizadas en orden alfabético. Entonces, de pronto es un error porque nosotros vemos diferentes tipos de normas en la formación y a veces nos confundimos con eso, pero en IEEE se organizan en orden secuencial según el número que les asignamos en la citación dentro del texto. No hay ningún criterio alfabético acá. Ahora, para el esquema de referencias. Entonces, si nosotros tenemos un libro impreso, miren que como les decía al principio, hay 4 datos que se van a identificar para todas las fuentes. ¿Quién es el autor? El título del texto, la fuente y el año de publicación. Y aquí nos muestran entonces cómo se organiza esa información. La inicial del nombre, el apellido del autor, miren que sigue una coma, el título del libro en cursiva, una coma, la edición. A esto me refería antes cuando les decía que yo podría publicar un libro hoy y en unos años hacerle una revisión y publicar entonces otra versión de ese libro. Entonces son diferentes ediciones, eso es lo que se llama ediciones. Entonces, si yo la tengo, debo decirlo. No es lo mismo, es el ejemplo recurrente mío, no es lo mismo la primera edición de metodología de la investigación a la sexta, que hay un salto cualitativo en el análisis que se hace, en el desarrollo de los temas. Entonces uno debe indicar exactamente qué edición, igual para las obras literarias, para los manuales, para todos. Si tengo la edición, debo decirlo. El lugar de publicación, entonces eso es la ciudad, y si no es una ciudad muy conocida, entonces le colocamos el país. Por ejemplo, cuando estamos utilizando capitales del mundo como New York, Madrid, pues sabemos en qué país están, ¿cierto? Pero si estuviéramos por ejemplo, La Serena, que es de Chile, entonces es una ciudad menos conocida, entonces le coloco la ciudad, coma, el país. Luego la editorial, yo me tengo que fijar qué editorial es la que publica ese libro y el año de publicación. Entonces miren acá el ejemplo, está la inicial, M, punto, el espacio, Legrand, coma, ingeniería térmica, principios de termodinámica técnica y transferencia de calor. Luego está que es la segunda edición, Madrid, España, y le coloqué el país, aunque es bastante conocido. El nombre de la editorial, que es Garceta, y el año de publicación. Ahora, si son 2 autores, ¿sí? ¿Qué hago? Entonces, la inicial del nombre, el apellido del autor, del primer autor, y si se está en español, si está en otro idioma, coloco and, inicial del nombre y el apellido del segundo autor, y los mismos datos, entonces, coma, el nombre del libro en cursiva, es lo que, el uso de las cursivas es lo que a mí me permite identificar cuando es un libro, cuando es un artículo de revista, sí, porque se ubican de diferentes formas, porque no todas las revistas se van a llamar revista de ingeniería, ¿sí? Entonces voy a encontrar que existe una revista, concéntrica, ¿cierto? Que es una revista de arquitectura, entonces no dice revista concéntrica, sino se llama solamente concéntrica. Entonces eso a mí me ayuda a comprender, y el uso de las comillas, como lo vamos a ver, qué tipo de documento es el que estoy referenciando.
Entonces, si son dos autores, se separan por I o por AN, si están en un idioma diferente al español. Cuando son tres autores, el primero se separa con una coma del segundo y así sucesivamente hasta llegar al último, si son seis. Si son hasta seis, entonces el último simplemente le colocaremos I. Después del quinto, perdón, colocaremos I y al sexto. Si se tratan de más de seis autores, entonces en la referencia, igual que si estábamos haciendo mención del autor en el texto, colocamos solamente los datos del primer autor y el et al en cursiva. Entonces colocaríamos la inicial del primer autor, el inicial del nombre, punto, espacio, el apellido y et al. Los títulos de capítulos, secciones o artículos u otras partes contenidas dentro de una publicación se escriben entre comillas y sin cursiva. Entonces ya vamos a ver que para identificar un artículo o un capítulo se coloca entre cursiva su título, perdón, entre comillas su título y sin cursiva. Miren, por ejemplo, acá para el capítulo del libro impreso. Entonces están los mismos datos. Empezamos con los datos de identificación del autor o de los autores. Bien que después entonces colocamos el nombre del capítulo entre comillas, dice en el título del libro en cursiva, la edición si la tenemos, el lugar de publicación, la editorial, el año de publicación y las páginas. ¿Las páginas de qué? Del capítulo. O sea, la página inicial y la página final del capítulo. Entonces, aquí en el ejemplo tenemos un libro con tres autores, entonces miren que hay un espacio entre las iniciales, están los apellidos, como son tres, entonces el tercero, entre el segundo y el tercero me aparece la conjunción, el nombre del capítulo, en este caso es Determinantes de Calidad de Vida en Latinoamérica, un estudio usando ecuaciones estructurales, está entre comillas, eso me indica a mí que es un capítulo del libro, luego dice en el título del libro, Aproximaciones Académicas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en cursiva, una coma, está Villavicencio Meta, nosotros queremos que la capital del Meta sea muy conocida, pero pues a veces nos toca colocarle el departamento o el país. La editorial, es un libro de la editorial Unimeta, el año de publicación, que fue el año 2020, y las páginas. Entonces, como estoy aquí hablando de un plural, que son páginas, utilizo el PP, ¿sí? Diferente a si yo fuera a colocar una sola página, como vamos a ver ahorita con el periódico, colocaría solamente una P, P punto. Ahora, sucede que nosotros también, y más ahora, utilizamos libros electrónicos, ¿cierto? Encontramos que por las políticas de acceso abierto que se implementaron con mucha más fuerza a raíz de toda esta crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19, es mucho más fácil ahorita encontrar documentos electrónicos, ¿cierto? Que podamos descargar libros, que tengamos más bases de datos, que la universidad, por ejemplo, publica todos sus libros en la página de la editorial. Aprovecho para hacerle la cuña, es editorial.unimeta.edu.com, donde la quieran consultar. Ahí están todos nuestros libros para descarga y consulta gratuita. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos ese tipo de documentos? Miren que no me cambia la información inicial que yo necesito para la elaboración de la referencia del libro, sino que al final, después del año de publicación, me aparece entre corchetes que está en línea, disponible y el enlace. El enlace yo me tengo que fijar que realmente es el enlace que va a llevar a cualquier persona que lea el texto a ese libro, porque a veces cuando descargamos los documentos al computador, lo que tomamos es la dirección que nos aparece en la barra superior, pero esa es la que me va a identificar a mí la ubicación dentro de mi computador, no la ubicación en internet. Entonces yo me tengo que fijar realmente que esté colocando una URL válida. Entonces miren acá el ejemplo, este también es un libro producido en Unimeta. Simplemente me agrego estos datos al final, ¿cierto? En línea, disponible y la URL que sea válida. Igualmente para los capítulos del libro electrónico. Entonces, lo único que me cambia es que debo agregar esa información después del año de publicación. Está en línea,
está disponible en tal enlace. Ahora, si yo lo que estoy haciendo es referenciando una entrada de un diccionario, o sea, si yo consulté fue una palabra de un diccionario y la cité dentro de mi texto, entonces, ¿qué debo hacer yo? Identificar el autor, ¿sí? Por lo general, si son diccionarios, entonces van a ser instituciones. La palabra, entre comillas, en el título del libro, o sea, el título del diccionario, de la enciclopedia que yo consulté, la edición, el lugar de publicación, editorial y el año de publicación. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a hacer citas y posteriormente las referencias de la Real Academia Española, que tiene un recurso es un recurso muy útil para los significados de las palabras. Entonces, miren, el autor es la Real Academia Española, la palabra que busqué está identificada entre comillas, que fue vértigo, en el Diccionario de la Lengua Española, la 23ª edición. Es importante porque cada edición del diccionario y sobre todo de la Real Academia Española introduce cambios en la ortografía. Entonces, en esta del 2010, por ejemplo, desapareció la tilde que me diferenciaba a mí el solo de adverbio y adjetivo. Entonces, y hay otros cambios también que se introdujeron ahí, entonces yo tengo que citar exactamente qué edición del diccionario estoy utilizando. Ahora, para los artículos de revista, que yo creo que es el insumo más grande que tenemos en ingenierías para eso con los informes técnicos, ¿no? Para realizar trabajos. Miren que siempre mis referencias van a iniciar con la columna izquierda, donde estoy identificando entre corchetes el número que le asigné a la cita, que va a ser el mismo de la referencia, y los datos del autor, ¿sí? Entonces siempre va a estar la inicial del nombre y el apellido del autor. Ya sabemos que si son dos, entonces los voy a unir por una conjunción, si está dependiendo del idioma. Si son tres, entonces los dos primeros entre comas y el tercero lo uno con la conjunción, y así en adelante hasta si son más de 6, que ya solamente voy a utilizar el primero y voy a colocar et al en cursiva para indicar que son más autores. Miren que, de nuevo entonces, como es una parte de un texto, ¿cierto? Un artículo hace partes de una revista. Miren que yo utilizo las comillas para el nombre del artículo, luego va el nombre de la revista, el volumen, el número, las páginas del artículo, o sea, la página inicial y la página final, y el año de publicación. ¿Dónde encuentro yo todos esos datos? Las revistas establecen un esquema que es general para la identificación de todos estos datos. Lo encuentran en el encabezado o en la parte de abajo de los artículos, ¿sí? O si están consultando de pronto en una base de datos directamente, la base de datos también les va a dar esta información sobre el volumen, el número, las páginas del artículo y el año de publicación. ¿Por qué? Porque esos son criterios internacionales para la identificación de revistas y su indexación en bases de datos. Así que son muy pocas las revistas o tienen que ser números muy viejos para que no encontremos fácil esa información, pero igual en la página legal, que la primera página de cada publicación, deberá aparecer el número y el volumen, el año de publicación, y si no nos dicen los números de página, pues vamos y miramos en el artículo, dónde empieza y dónde termina. Entonces, fíjense acá el ejemplo. Entonces, están los autores, en este caso es un texto en inglés, entonces coloqué and, el título del artículo está entre comillas, luego está el nombre de la revista que está en cursiva, el volumen, el número, las páginas, la inicial y la final del artículo y el año de publicación. ¿Qué pasa cuando un artículo tiene DOI? Un DOI es un identificador digital, de objetos digitales, perdón, que sirve para recuperar la información. Entonces, si yo le asigno un DOI a un documento, ese DOI se me va a reflejar en una dirección HTTPS, como la ven aquí al final. Y esa dirección siempre va a ser válida para ese artículo, o sea, que no se va a perder en Internet. Sí, eso es una garantía que se obtiene cuando se asigna un DOI, porque es una empresa muy grande que es la que ofrece el soporte. Importante que recuerden con el DOI es que la misma empresa que asigna los DOI nos pide que coloquemos la dirección completa, o sea, desde el HTTPS. No
a partir del número que nos aparece, sino siempre la dirección completa desde el HTTPS para que sea fácil de ubicar. Además, por términos de programación es mucho más fácil, más útil y se garantiza que realmente se recupere la información de esa manera. Entonces, cuando yo leí un artículo, está en internet, tiene un DOI, ¿qué es lo que hago? Después del año de publicación, coloco DOI, 2 puntos, y la dirección. Diferente a APA, que ya no necesita que uno coloque DOI, sino solamente la dirección. Para el IEEE sí hay que colocar la palabra DOI. Si el artículo no tiene DOI, ¿sí? Entonces si yo lo leí en internet, lo descargué o lo consulté en internet, pero no tiene un DOI, sino que tiene la dirección de enlace, entonces coloco en línea entre corchetes después del año de publicación. Miren que estos son ya datos adicionales que yo estoy colocando para cada una de las referencias y que está disponible en esa dirección. Eso es lo que le va a permitir a cualquiera entonces ir y buscar realmente, o cuando nos están evaluando un trabajo, que el evaluador pueda decir así, en efecto consultó este documento y no se inventó la cita o se confundió con otra referencia, sino que en efecto puede ser. Cuando se trata de un artículo de periódico, entonces miren que los datos iniciales nunca van a cambiar, siempre está la inicial del nombre, el apellido del autor. Como es una parte de un documento, entonces irá entre comillas, luego el nombre del periódico en cursiva, la página, entonces por lo general los artículos de periódico son una página, pero si tiene dos, entonces colocamos PP y de la inicial a la final. La abreviatura del mes en que se publicó, el día y el año. Entonces miren, por ejemplo, acá, entonces tenemos este artículo de MP Aristizábal Bedoya. Miren que se colocaron los dos apellidos porque así se identificó el autor en el producto, ¿sí? No es que yo vaya buscando, que yo me los vaya inventando porque yo los quiera colocar así, sino porque de esa manera se ha identificado el autor y espera que la citación se haga así. El título entre las comillas, el nombre del periódico, en qué página lo encontré y fue publicado en septiembre 6 del 2019. Si fuera entonces el artículo electrónico, simplemente utilizamos el mismo esquema y al final disponible en, colocamos la URL. Si lo que yo estoy haciendo es citando en mi texto tesis, pues la referencia tendrá entonces el esquema inicial, identificación del autor, con la inicial de su nombre y el apellido, el título de la tesis entre comillas, luego la universidad donde fue presentada, el lugar, el año y dónde está disponible. ¿Por qué eso de disponible? Porque ya la mayoría, si no son todas las universidades, cuentan con repositorios electrónicos. ¿Para qué? Para que la información de los trabajos de grado, de las tesis de maestrías y de doctorado sean consultables por cualquier persona, ¿cierto? Porque como la mayoría se realizan o desarrollan ejercicios de investigación, entonces son muy útiles para poder construir estados del arte y para saber cómo es que está la investigación en un tema, en un periodo determinado de tiempo. Entonces, si consultamos tesis, pues por lo general estará en el repositorio institucional de la institución, y esos son repositorios electrónicos, entonces colocamos disponible y el enlace. Si ya se trata entonces de un video, entonces vamos con lo mismo, la inicial del nombre, del apellido del autor, el título del video entre comillas, luego coma, entre corchetes, el formato, ya vamos a ver a qué se refiere eso del formato, el día, el mes, el año y disponible, el enlace y qué día accedí yo. O sea, qué día consulté ese contenido. Miren, por ejemplo, acá, que yo hice la referencia de un video de M. Talavera, que se llama Ejercicio de Respiración para la Ansiedad y el Estrés 5 minutos. Miren que entre los corchetes me aparece video y de dónde lo tomé, que fue de YouTube. Esto me ayuda entonces a que cualquiera pueda identificar si yo estoy utilizando esos videos de ahí, si estoy utilizando unas charlas TED, que también son plataformas de video, o qué tipo de video utilicé, ¿cierto? Si lo saqué de Vimeo, de dónde lo saqué.
La fecha en que se publicó, entonces miren que está la abreviatura del mes, eso fue el 3 de julio del 2009. Uno lo encuentra, si está utilizando YouTube, por ejemplo, en la parte de abajo, en la descripción del video, siempre va a encontrar eso. ¿Dónde está disponible? O sea, la URL y qué día accedí yo a ese material. ¿Por qué? Porque este tipo de productos se pueden bajar de una página, ¿sí? Entonces, no es como nos pasa con el DOI, que es un identificador digital que va a permanecer, sino que un canal lo pueden cerrar, puede desaparecer el video, el autor puede simplemente decidir quitarlo. Yo lo que estoy garantizando aquí es que en esa fecha sí estaba el documento o sí estaba el producto, ¿sí? En esa fecha yo sí accedí a él y, y ahí estaba. Si yo desconozco el nombre del autor, lo puedo reemplazar por el nombre de usuario, ¿cierto? Entonces, si yo de pronto tengo un video, pero no aparece el autor, sino el usuario, coloco ese, coloco el usuario, pero entonces ahí lo estoy identificando. Si es el caso de una película, entonces para una película nosotros ya distinguimos otras figuras como productor y director, tenemos que ir a la ficha técnica de la película y colocamos eso. Entonces, ¿quién es el productor? Entonces miren que identificamos de nuevo las iniciales y el apellido de cada uno, luego el título de la película, miren que identificamos entre corchetes que es una... Ay, perdón. Identificamos entre corchetes que es una película, en qué país se realizó, la casa estudio del año. Entonces, en este caso, miren el ejemplo, son dos productores, eso lo encontré en la ficha técnica, es fácil de encontrar, no simplemente la busca, por lo general en Wikipedia está toda la información. Yo no aconsejo nunca Wikipedia como una fuente académica, pero para datos generales, sí, como estos. ¿Quién es el director? Entonces, miren, Hindenburg, el nombre de la película y después indica, entre corchetes, se produjo en Dinamarca, la casa estudios en Tropa y el año 2020. Sobre esta, así hayamos visto una película en internet, no colocamos el enlace porque no sabemos si se puede o no compartir. Ustedes han visto que muchas de las películas que vemos en YouTube, en un momento el otro día las bajan porque no tienen los derechos para compartirlas. Entonces, ese tipo de productos, a menos de que nosotros sepamos que es realmente un producto que se distribuye gratuitamente a través de una plataforma, no debemos colocar un enlace. Diferente a los videos de instituciones, a los documentales que montan la página del Centro de Memoria Histórica, por ejemplo, que son producidos por una institución pública y destinados a circular libremente. Entonces uno se podría colocar ahí el enlace de donde lo recuperó. Ahora, si estoy en una conferencia, entonces de nuevo, una conferencia ¿dónde se da? Pues por lo general en un evento, ¿sí? Entonces está quién la dice, quién la profirió, quién fue el autor, o si fuera una ponencia también, ¿cierto? Entonces el título de esa conferencia o de esa ponencia, entre comillas, dónde, ¿sí? Entonces el nombre de la conferencia o el nombre del evento. Si yo voy a citar una de las ponencias del encuentro de metodologías de investigación de la Universidad de Unimeta, entonces identifico su autor, coloco el nombre de la ponencia en, entonces, evento, encuentro de metodología de la investigación de Meta, el mes, el año y la edición. Si ya estoy consultando las memorias, entonces puede ser que sea la edición número 20 o número 30 según el evento, la página, ¿sí? O el número de páginas. Si tiene un DOI, porque ya es un documento electrónico, o si está en línea, entonces disponible el enlace. Entonces miren acá, en este caso fue en un evento muy grande de una conferencia sobre comunicaciones que se hace para Asia y el Pacífico, entonces está la fecha, está el número de páginas de la conferencia y si tuviera el DOI o tuviera el enlace, entonces lo coloco al final. Y ya para terminar, si es una norma técnica, entonces aquí hay un cambio porque no colocamos de primero el nombre del autor, sino el título de la norma entre comillas.
Si miren que todas las otras referencias iniciaban por el nombre del autor, ¿sí? Por la identificación del autor. En este caso, para las normas técnicas, empezamos es por el título de la norma, entre comillas, luego el nombre de la institución que la establece o que la publica, el volumen, si lo tenemos, el número, el país, las páginas y el año. Entonces, si yo no tengo un dato, entonces, bueno, lo puedo reemplazar o si definitivamente no salió, pues no lo coloco, pero sí debo tratar de juntar toda la información pertinente para que se pueda identificar. Entonces, miren, en este caso, no tengo ni el volumen ni el número, pero si tengo el nombre completo de la norma, si tengo quién la saca, cuál es la institución que la publica, en qué país, además dice esta, y las páginas, y el año de publicación. Si la consulté en internet, si está disponible en internet, entonces al final disponible y el enlace. Y el informe técnico, en este sí volvemos a la fórmula inicial de las referencias, entonces colocamos las iniciales del autor, el apellido, el título de ese informe, si tenemos el volumen, el nombre de la institución, el número del informe y el año. ¿Qué es importante? Entonces, que nosotros podamos identificar la mayor parte de estos elementos. Si yo tengo un informe técnico, pues tengo que saber quién lo hizo y en qué institución se hizo. Si yo no tengo esos datos, entonces le resta legitimidad a ese contenido, porque yo no puedo decir, listo, eso parte de un estudio juicioso, de un ejercicio de investigación, de una consultoría, no puedo decir nada de eso si yo no tengo los datos de quiénes y dónde se hicieron. Y para ustedes, mis queridos ingenieros y estudiantes de ingeniería, el año también es importante. Ustedes saben que se han modificado las normas y se siguen modificando según las condiciones ambientales, según las necesidades que se van encontrando en la transformación de los territorios. Entonces, debemos indicar también el año en que se está publicando. Y bueno, era hasta ahí. No sé si tienen preguntas, observaciones, comentarios. Nos pueden hacer en el chat o pueden levantar la mano. Bueno, creo que no hay. Entonces, pues, así. Bueno, la pregunta sobre la grabación, sí, claro, se sube a YouTube y se les comparte, yo se la comparto a los decanos y jefes de centro. Entonces, si vas con una ley o con una norma técnica, entonces, Porque a los niños se les... ¿alguien activó micrófono? ¿No? Bueno, entonces, como les decía, con una norma técnica, entonces uno empieza por el título de la norma, igual para la ley. Uno empieza con el nombre de la ley, entre comillas, después el nombre de la institución. Si es una ley en Colombia, entonces las leyes las promulga el Congreso de la República. El número, si es una ley, entonces se referiría al el volumen y el número, entonces, como son datos de publicación, entonces el diario oficial que se publica y el año de publicación. ¿Sí? Esos son datos que si estás haciendo una referencia frente a una norma, a una ley, perdón, lo más aconsejable es revisar directamente la página del Congreso, donde te van a aparecer todos los datos de la norma. El nombre de la norma, obviamente, pues la promulga el Congreso de la República, y el dato de publicación, que es, en lugar de volumen y número, como sería para la norma técnica, se coloca el número del diario oficial en el que se publicó. Para documentos HSEQ se cita regularmente con IEEE o con APA. Pues el asunto es que HSEQ se refiere a sistemas de gestión que se generan desde las ciencias sociales, ¿cierto? Porque si estás aplicando directamente a ciencias de la salud o a ingeniería, entonces sí habría que utilizar IEEE o si es ciencias de la salud, Vancouver.
pero lo que he visto yo es que los textos de HSQ se refieren a esas ciencias administrativas, entonces serían APA. José Páez, sí, cuando tengamos la grabación se comparte a YouTube y los decanos y jefes de centro son los encargados de pasársela a los profesores y a los estudiantes. Igual Felipe pregunta lo mismo sobre algún tipo de ley. Si es una ley, entonces empiezas por el nombre de la ley, entre comillas, luego quién la promulga, pues si es en Colombia, el Congreso de la República, el volumen y el año, el volumen y el número se referirían entonces al diario oficial donde se publicó. Esos son los datos iniciales que encuentras en la página donde se descargan todas las leyes, la página del Congreso, y el año en el que salió. Bueno. Es posible que en la página web de la Unimeta estén disponibles las guías para citar con IEEE y con Vancouver. Entonces, ahorita, cuando terminemos, si se genere la grabación, se sube a YouTube, igual con Vancouver. Sí, la capacitación de Vancouver es el 10, creo que es para el viernes. Entonces, se suben las grabaciones a Vancouver y quedan a YouTube y quedan ahí para consulta de todos. Y desde la editorial también, si ustedes tienen dudas, pues con mucho gusto a mi correo editorial@unimeta.edu.com. Siempre estamos ahí dispuestos para lo que necesiten y ayudarlos a citar correctamente los textos. ¿No hay más preguntas? Sí, la capacitación de Vancouver es el 10 de septiembre. Y bueno, entonces, muchas gracias a todos por aguantar estos 13 minutos de más, porque era solamente una hora. Espero que haya sido útil el material. Igual, si tienen dudas, pues con mucho gusto nos pueden escribir a la editorial. Trataremos de resolvérselas. Entonces, que tengan un feliz día y adiós.